Buenos días a esta familia hermosa, a esta familia que Cristo ha constituido aquí en la tierra. Nosotros mismos, siendo levantados como su casa, siendo levantados como su familia, para que entre nosotros, soportándonos unos a otros, nuestras propias flaquezas, podamos construir en amor la vida de Cristo. En Gálatas 5:1 su palabra dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando pedía dirección sobre qué palabra el Señor quería que se comparta este domingo, Él en su misericordia me entregó un versículo que decía, entre otras cosas: os he enviado a predicar libertad a los cautivos. Y ahí entendí. Y el Señor me permitió, y pido a Él pueda transmitirles con toda la claridad, que el Espíritu mismo ministre esta palabra tan importante para todos nosotros: libertad. Porque hemos sido trasladados de un reino a otro para ser libres. Y a veces nuestra falta de entendimiento de esta libertad o nos deja cortos o nos deja largos en el actuar que tenemos en nuestra vida en Cristo. Libertad tiene un origen en la palabra griega que es eleuteria, y literalmente esta palabra significa ir por donde uno quiere. Si a la luz de esta definición, que etimológicamente es lo que Cristo usó cuando hablaba esta palabra y fue transmitida y revelada a través del Espíritu Santo al apóstol Pablo, podríamos leer este versículo de Gálatas: estad pues firmes en la manera en la cual ustedes podéis ir donde quieran, con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vida de Cristo a nosotros nos permite ir donde nosotros querramos. Mire qué interesante esto. Resulta ser que antes vivíamos en un yugo que nos limitaba a ir por donde el pecado quería que vaya. Pero ahora yo soy libre para ir donde yo quiera. Y eso es lo que me está diciendo la palabra libertad. Me está diciendo: te he hecho libre para que tú vayas por donde tú quieras. Por eso es tan importante entender cuál es esa libertad a la cual Él nos ha llamado, porque tiene un propósito. Si solo fuera para que nosotros podamos gozar de nuestro libre albedrío, una parte de la palabra sería cumplida. Nos hizo libres, pero nos hizo libres con un propósito, porque Él la obra que empieza la perfecciona hasta los días de Cristo. No nos ha dejado solamente en un entrevero de senderos sin ninguna guía por donde poder ir, y nos dice: ahora puedes ir por cualquier camino, porque nos da enseguida lo que Él, en su amor de Padre, quiere guiar para que nosotros hagamos. Pero nosotros ya tenemos la libertad para ir por donde querramos ir. Y eso es muy importante, porque a la hora de la hora las decisiones las vamos a tomar nosotros, con base en la información que tengamos, con base en la dirección que tengamos. Pero si permitimos que el Espíritu ministre a nuestra vida con base a la verdad que Él ilumine. Por ello, entonces, si podemos ir por donde uno quiere, hay caminos en la libertad. Primera de Corintios 23.
Todo me es lícito, mas no todo me edifica. El Señor nos vuelve a entregar la convicción plena que todo lo podemos ya ahora, pero no todo nos edifica. Y si ustedes pueden leer hacia atrás lo que está contenido en este versículo, prácticamente la ley está contenida en este versículo. ¿Saben qué? La ley nos decía, esto puedes hacer y esto no puedes hacer, porque estas son las consecuencias. Nos instruía y nos exponía al pecado. Eso no ha sido modificado. Pero con la vida de Cristo en nosotros lo que vamos a hacer es poder discernir por dónde vamos a ir. Entonces todo me va a ser lícito, pero no todo me edifica. No todo me conduce a un camino que forme a Cristo y que exprese a Cristo. Y por supuesto que el primer camino que nosotros muchas veces podemos escoger es el camino que a nosotros nos parece. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Entendiendo que todas estas palabras están dirigidas a seres que hemos sido ya regenerados en Cristo. Esto no es solamente con la base de decir, mira, si tú quieres pecar, peca. Pero entendé que estás engañado. Va más allá. Muchas veces en nuestra vida en Cristo, amados, nosotros decidimos ir por un camino de muerte. Cuando no le creemos, cuando a pesar de entender su palabra, nosotros decidimos escuchar a nuestras emociones más que a su palabra, estamos yendo por el camino que nos parece derecho. Porque muchas veces nos hemos apropiado y hemos leído estos versículos solamente a la luz de decir, no, esto es para cuando yo en mi mente, en mi concepción estoy pecando, me estoy apartando de su palabra. Saben que hay cosas muy sutiles en nuestra vida que también nos hacen ir por un camino que a nosotros nos parece derecho, aún conociendo la palabra. Por eso es que es tan importante mirar con detenimiento esta libertad a la cual hemos sido llamados, porque efectivamente podemos ir por cualquier camino que nosotros querramos ir. Su fin es muerte. Su fin es llevarnos a que la vida de Cristo, que es la que tiene que florecer y dar fruto, no dé fruto. Y esa es la principal muerte que se busca cuando yo voy por un camino que no edifica la vida de Cristo que porto. Cada vez que yo me aparto, aún sabiendo, porque mis emociones hablan más fuerte, con seguridad lo que voy a encontrar es un camino de muerte que no va a edificar su vida. Juan 8:34. Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Este camino, entonces, en primer lugar, este propio camino tiene un fin de muerte, pero en segundo lugar nos mantiene esclavos. Resulta ser que esa libertad por la cual pagaron y me entregaron, ahora se vuelve en mi caminar más bien el motivo grande de esclavitud en mi vida. Qué paradoja, qué contrariedad entre el espíritu y la carne. Pero esta verdad debe ser desenmascarada, porque si yo no entiendo que la libertad a la cual he sido llamado es justamente la libertad de poder dar fruto en la vida del espíritu, porque eso me edifica, resulta ser que tengo una libertad que no uso, a pesar de que piense yo que la estoy usando eligiendo mi propio camino. Esto es como saber
que más adelante, a los 200 metros, hay un letrero que me dice: termina el camino, puente sin terminar, y yo sigo acelerando. Tengo la libertad de hacerlo. Yo estoy al comando del vehículo. Están las señales que me avisan, pero yo decido ignorarlas. Y esto es un testimonio que en nuestro espíritu cada vez se va formando, porque nosotros entendemos cómo después tenemos que volver sobre ciertas decisiones que tomamos cuando permitimos que esa voz que empieza a trabajar en nosotros internamente, y que primero es un susurro, pero después se vuelve como un torrente de un río que me va a llevar a dar lugar al pecado. Yo comienzo a coquetear y no pongo el pie en el freno cuando debo ponerlo. Y a pesar de las señales, sigo y sigo y sigo hasta el lugar donde yo estoy seguro: esto me va a llevar a dar otro fruto diferente al que Cristo espera de la vida que nos ha dado. Esta libertad más bien entonces se constituye en esclavitud. ¿Por qué? Porque dice que los hijos de Dios son los que hacen la voluntad del Padre. Por tanto, esta esclavitud nos remueve de la casa del Padre. Apagamos la vida del Espíritu. Dejamos de escuchar su voz. Dejamos de ser sensibles a eso que nos está edificando. Y salimos de la casa del Padre para morar en la casa donde nosotros hemos escogido en nombre de la libertad que nos ha sido dada, que es ir donde yo quiero. Qué triste decisión para nosotros. ¿Y cuántas veces? Yo lo reconozco. He seguido avanzando por caminos que no me han llevado a edificar lo que yo debo edificar. Nehemías 9:28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. En muchas etapas de nuestras vidas, amados, esta es nuestra realidad. Clamamos, recibimos respuesta, entramos en esa aparente paz de que ya no tenemos conflictos con las cosas que nos causaban conflictos, y volvemos otra vez a escoger el camino por donde queremos ir, pero que no edifica la vida de Cristo. Quitemos de esta lectura solamente aquello que nuestra mente fija. Volvían a hacer el mal. Entonces volvían a robar, volvían a adulterar. No está hablando siquiera de ese tipo de cosas que también lo implica. Volvemos a entrar en control de nosotros. Volvemos a dejar que nuestras emociones fluyan. Volvemos a dejar que nuestra mente amplifique y nos lleve a lugares donde el Señor no nos quiere. Y entonces, en ese estado de aparente paz, comienza a fluir un producto de la libertad que tenemos, pero que no es el esperado, y que nos vuelve a llevar. Entonces en una siguiente estación volvemos a clamar al Señor: Señor, por favor. Y nuestra vida se vuelve como una montaña rusa, cuando lo que el Señor quiere es Cabo Cañaveral, despegue absoluto hasta donde Él nos lleve. No idas y retrocesos, no subidas y bajadas, que lo único que hacen es demorar, y nos pasamos la vida entrando en paz, volviendo a hacer lo que queremos, nuevamente clamándole al Señor. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias a Dios por su misericordia que nos rescata, y como dice la palabra, nos libra. Pero entendemos que nosotros estamos perdiendo el tiempo. Nosotros.
Nosotros, cada uno, haciendo uso supuestamente de una libertad malentendida. Por ello, está el otro camino. Gracias a Dios porque todos entendemos que ese otro camino es en Cristo Jesús. Pero hay algunas características que oro al Señor me permita ministrarlas con toda la potencia para que entendamos verdaderamente la profundidad del camino al que Él nos ha llamado. Job 22:2. ¿Traerá al hombre o traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Amados, esto no se trata de que yo lo hago porque esto le va a agradar a Dios. ¿Saben qué? En primer lugar, el hacer un buen uso de nuestra libertad nos trae provecho a nosotros. ¿Qué provecho le puedo traer yo a Dios? Él me va a amar de una u otra manera, me necesita en su creación, pero por amor respeta mis decisiones. Por amor me ha dado un libre albedrío, por el cual yo me puedo excluir del propósito que tengo en el tiempo. Pero ¿quién paga las consecuencias de eso? ¿Quién se vuelve insensato yendo y viniendo, subiendo y bajando, clamando solamente en algún momento, volviendo a sacar la palabra en los momentos difíciles y volviéndolo a guardar cuando los tiempos son de paz? Nosotros, para nosotros es el provecho. Por tanto, dice su palabra, vuelve ahora en amistad con Él y tendrás paz. Amados, ¿estamos en un estado de ansiedad por algún problema? ¿Por algo que nos aflige? ¿Por alguna idea que está dando nuestra mente? Volvamos en amistad con Él. Volvamos en amistad con Él. Este es el principio de entrar por el camino que Él nos ha trazado. Tenemos a Cristo, tenemos su vida, estamos caminando con Él, pero en cierto momento nos desviamos de Él y comenzamos a entrar en lo que a nosotros nos parece recto en nuestra propia opinión. Volvamos en amistad con Él. ¿Saben qué? Hay una alarma que en nosotros tiene que causar una emergencia de estado cuando sabemos que nuestra mente está empezando a coquetear y a magnificar y a entrar en nuestro propio camino, porque nos está llevando a comer del árbol del bien y del mal, de lo que a nosotros nos parece bueno o malo, y no del árbol de la vida que es Cristo mismo. Volvamos en amistad con Él. No estamos yendo 200 metros y el puente está cortado, están las señales. Volvamos en amistad con Él. Eso es, pisemos el freno. Inmediatamente pisémoslo, porque esto es sutil, va avanzando. Uno piensa que no, pero va avanzando y uno se va enredando cada vez más con los pensamientos y con el deleite de su espíritu, de su alma misma, que es ingobernable, que no sabemos por dónde nos va a guiar, pero sí sabemos por dónde nos va a llevar el Espíritu. Por eso volvamos en amistad con Él. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar paz. Cada vez que yo digo no estoy en paz con algo, lo que estoy diciendo es: Señor, tengo que volver en amistad contigo, porque si yo estoy en comunión plena con la vida que me habita, voy a poder escuchar cómo esa vida me ministra vida, no muerte. Vida y no muerte. Toma ahora la ley de su boca. Aquí está el cómo. Él no solamente nos dice: volvé en amistad conmigo y hasta luego. ¿Y cómo lo hago? Toma la ley de su boca. Repasemos lo que la palabra habla sobre la situación que estoy viviendo. Repasémosla. Apropiémonos de lo que Él dice sobre lo que yo estoy viendo. Si lo que yo entiendo es que soy más que vencedor en Cristo Jesús, que todo lo tengo provisto en Él, y que cada cosa que vivo en mi vida
contribuye al propósito de formación de Cristo Jesús, yo lo que voy a entender es que por alguna circunstancia estoy pasando lo que estoy pasando, y al margen de que el Señor tenga a bien o no revelarme el por qué, con certeza voy a poder entender el para qué. Con certeza. Y cuando yo entiendo el para qué, voy a ser colaborador de su obra. Volvamos en amistad con Él. Nos falta paz, volvamos en amistad con Él. Tomemos la ley de su boca. Pongamos sus palabras en nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Claro. Si podemos nosotros improntar su palabra en nosotros, con certeza la manifestación de esa palabra claramente va a ser vida y no muerte. Por eso es tan importante que nuestro corazón esté libre. Por eso es que el salmista decía: examina mi corazón, Señor, y hazme libre de aquellas cosas, de mis errores, de aquellos que son ocultos, de todo aquello que contamina, que me está contaminando. Porque esto no es en mi fuerza de voluntad, no es como un tema de una mantra, de un zen que me tengo que sentar y orar en mi propia voluntad para tratar de que mi mente libere cosas. No, esto es con la fuerza de su Espíritu, porque en realidad con el que estoy volviendo en paz es con el Espíritu Santo mismo que me habita, para ser ministrado por Él en aquellas cosas que ni aún yo conozco, que mi corazón ha ido acumulando de una manera que ni voluntariamente siquiera yo he permitido, pero que están ahí y que comienzan a coquetear y que comienza a tomar forma para seguir avanzando en un camino de la libertad que no me trae fruto. Entonces, tomemos la ley de su boca, pongamos las palabras en nuestro corazón. Isaías 51:12. Yo soy. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo de hombre que es como heno? ¿Quién eres tú? Si yo soy tu consolador, si yo te habito, si yo soy la fuerza donde tú estás parado porque estás yendo por el camino, ¿por qué tienes temor del hombre que es finito y del hijo del hombre que es como heno? Recitémosle esto a nuestra alma constantemente, amados, porque una de las características centrales que nos van a indicar por qué camino estamos avanzando es que en el camino del Señor entendemos que hay un consolador superior a cualquier cosa que el hombre diga o que el hombre manifieste. Porque si nos estamos levantando el temor, hay que volver en amistad con Él, entendiendo que Él claramente nos dice: ¿quién eres tú para tener temor si yo estoy contigo? ¿Quién eres tú para tener temor si yo ya he declarado sobre todo lo que a ti te gobierna y que tú, volviéndote colaborador, vas a establecer en el gobierno que yo te he dado? ¿Por qué te estás subvaluando? Podríamos verlo en otra manera. ¿Por qué te estás subvalorizando? ¿Por qué? ¿Por qué? Sin ninguna razón. Si entiendes lo que yo te digo, si tu palabra, si mi palabra está en tu boca y está en tu corazón, ¿por qué te estás viendo por debajo de lo que yo digo que tú eres, de lo que yo ya vi? Ah, no, es que mi situación
familiar es muy complicada, nadie lo entendería, es imposible que se resuelva, es que mi situación financiera es absolutamente dura, nadie lo entendería ni nadie lo puede solucionar, es que mi situación laboral, ¿saben qué? Cada uno tiene un camino por el donde está andando en su propio criterio, donde lo que está viendo es hasta dónde llegan sus fuerzas y donde, por supuesto, cuando yo me sitúo en ese camino, están mis fuerzas contra las fuerzas del hombre, contra las fuerzas del Hijo del Hombre, contra lo que éste puede hacer o contra lo que esto puede hacer. Pero Él me está diciendo, no te veas así. ¿Por qué? ¿Con qué derecho estás haciendo esto? Si yo ya pagué la cruz por ti. ¿Con qué derecho? ¿Para qué? Porque su promesa dice que el preso agobiado, nosotros muchas veces en un estado de agobio, en un estado de que estamos atosigados por estas cosas, será libertado. Entonces tengamos esa certeza de que todo es temporal y cumple un propósito. Muchas veces pasamos la circunstancia y no hemos entendido nunca el propósito. Solamente queremos llegar a ese estadio de paz para volver a empezar a ver por qué otro camino nuestro seguimos andando. No morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan, ni le faltará la provisión de palabra y de añadidura que estás esperando. Y eso declaremos en cada una de nuestras situaciones, porque esta es la verdadera libertad. No es la libertad de hacer lo que las circunstancias me muestran, es la libertad de declarar en su palabra, sabiendo dónde estoy fundado y que eso que yo declaro tiene poder en el Espíritu. Mueve los cimientos de las cosas, porque Él me ha entregado ese poder. Porque cuando yo lo declaro desde su voluntad, es de obligatorio cumplimiento en su tiempo, que es lo duro para nosotros de aceptar, en su tiempo, pero que así es, porque hecho está. Así Él lo ha declarado y así Él nos lo ha entregado. Romanos 6:12. Esta es otra característica de su camino, de su camino. La primera es que al volver en paz, al volver en amistad con Él, tenemos paz. La segunda es que entendemos quién es el que pelea por nosotros y quién verdaderamente nos ha llamado y nos asegura la provisión y nos asegura que seamos libertados de cada situación que vamos a pasar. Y esta: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Saben qué? Así lo entendamos, no es hasta que se nos revele que vamos a verdaderamente ver el fruto visible de que ya no somos esclavos del pecado. La concupiscencia, que es el apetito que tiene nuestra carne para pecar, es un estadio que pasa por diferentes fases que la palabra los muestra. Dice: cuando atraídos de su concupiscencia, y miren esto, vamos a ponernos en el ejemplo de que estamos a punto de consumar algo que no va a dar fruto en el Señor. Atraídos de nuestra concupiscencia, somos atraídos por algo del mundo, alguna cosa. Madura este pensamiento. O sea, primero somos atraídos y después esto comienza a dar vueltas en nuestra cabeza. Es lo que yo les decía. Este pequeño susurro, esta pequeña atracción comienza a dar vueltas en nuestra cabeza. Y una vez que esta idea es concebida, dice la palabra, da a luz. ¿Da a luz qué? Una decisión. Voy a hacer esto.
Hasta ahí todo ha ocurrido en un mundo almático, atraído por el pecado. La concupiscencia hace que esto madure, me embarazo de esa idea de pecado y la doy a luz. Pero aún el pecado no ha sido consumado. Y dice, y después que ha dado a luz, consumado el pecado, este nos lleva a camino de muerte. ¿Y qué dice el Señor? Porque el pecado no se ensoñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Saben qué? Tenemos la libertad de parar este proceso de la concupiscencia en el momento antes de que esto dé luz a la muerte. Ya no somos esclavos de que esto, una vez que entra la idea, yo voy a pecar. No, amados. No, ya no. Tenemos dentro una vida superior en la cual, apoyado yo, puedo decir, esto no es. No, Padre, esto no soy yo. La nueva vida que porto, esto no lo valida. Y aquí termina la cosa. O no dejo que pueda ser seducido por algo que a mi alma le gusta. O no concibo la idea que va madurando el cómo disfrutar de eso que mi concupiscencia ha traído. O no permito que, a pesar de que esto está maduro, se ejecute. Yo tengo la libertad de pararlo. Esa es la verdadera libertad, porque estoy bajo la gracia. Y además, tengo la libertad de que si caí, me vuelvo a levantar. Si caí, me vuelvo a levantar. O sea, no tengo por qué seguir en el deleite de la concupiscencia, que en realidad termina muchas veces en que, una vez satisfecho lo que mi alma quiere, el siguiente paso es la culpa. ¿Por qué lo hice? En todas estas fases hemos sido llamados a libertad de interrumpir esto, pero también, si se ha consumado, 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. Tenemos la libertad de volver atrás, de volver al camino, de procesar en esa libertad aquellas cosas que no me han llevado a dar un buen fruto y que me van a sacar otra vez de este camino al cual, como hombre, en mi propia opinión, es sabio, pero que sabemos que su fin es muerte. Segunda de Corintios 3:17. Pues el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Esta es la verdadera libertad. Porque esta es otra cosa que necesitamos como iglesia se nos revele, no solo conocerla. Yo sé que todos sabemos que somos casa del Espíritu Santo, todos. Pero no es hasta que se nos revela que esto causa un estado. Lo hemos dicho y lo voy a volver a repetir, amados. Cuando una mujer sabe que está embarazada, no es hasta que toma conciencia de las cosas que van a perjudicar la vida de esa mujer que verdaderamente va a causar un estado en su vida. El hecho de que una mujer sepa que está embarazada, pero no haga nada diferente, puede tener serias consecuencias. Y lo mismo pasa con nuestra vida en el Espíritu. Si nosotros no tomamos conciencia que somos casa del Espíritu Santo, vamos a hacer todo como si no tendríamos al bebé adentro. Absolutamente todo. Pero no es hasta que entendemos, hasta que esa conciencia, hasta que esto se nos revele, decir, no, yo porto algo. Yo porto algo más que mi voluntad, que mi corazón, que lo que yo quiero hacer. Porto algo más, que es esa conciencia de mujer embarazada, que está dispuesta a modificar, a cambiar,
por amor al fruto que espera, que es lo mismo que nosotros, por amor al fruto de manifestar la vida en Cristo, que esto verdaderamente va a causar estado en nosotros. Porque nosotros tenemos al Espíritu. ¿Y donde está el Espíritu hay libertad? Pero el Espíritu que da fruto, no el Espíritu que está apagado, no el Espíritu que está ahí tratando de indicarnos por dónde ir, pero nosotros no. A nosotros, a nombre del Señor, sí, yo pienso que por aquí, usando esa libertad, pero por un camino errado, porque entendemos que libertad es ir por donde uno quiere ir, pero que hay caminos que no edifican. Y eso es lo que tenemos que nosotros poder discernir, porque entendemos contundentemente Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que la verdadera libertad es la que nos ha dado el Hijo. Y cada vez que yo declaro, y cada vez que yo entiendo que he recibido la vida de Cristo y tengo esta conciencia de madre embarazada que porto al Espíritu, señores, no hay ninguna duda de que somos verdaderamente libres, no parcialmente, pero que necesitamos que ese estado de gobierno en el cual nosotros hemos sido llamados a habitar madure, se forme para que se pueda expresar con toda potencia. Y hay cosas que esta libertad también nos llama a ver. Hay un propósito de esta libertad al margen de llevarnos por camino derecho. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Podemos ir por donde queremos ir, pero ¿qué nos pide el Señor? No la uses para la carne. Si la usas, volvé, pero que no sea el constante de tu vida, que no sea la regla de tu vida. Usarla, volverla a guardar. Cuando tengamos paz, otra vez hacer lo que a nosotros nos parece. No, yo te la he dado en primer lugar para que sirvas a otros. ¿Y cómo le sirves a otros? Haciendo una cosa y hablando otra, no le sirves. Ministrando con tu vida, que ellos puedan ver, que podamos ser cartas abiertas y leídas por el mundo, que ellos vean. Mucha gente lo que va a conocer de Cristo es lo que vea en tu vida. No va a conocer una Biblia, no va a llegar a un culto, no va a llegar a una misa, no va a llegar a una reunión, no va a llegar a ningún lugar donde alguien le pueda ministrar consistentemente la palabra de Dios. Por ahí va a llegar esporádicamente a algún lugar, una vez al año, una vez cada mes, cosas que son muy complejas para que el Señor pueda operar en una vida que se forma vehementemente en el alma y que por chispazos le damos algo de alimento al espíritu. Pero si te ve, ahí donde tú estás, es un privilegio estar aquí, es un honor estar aquí. Pero en mi trabajo no dista absolutamente nada de estar aquí de lo que hago en mi trabajo. No tendré un micrófono ni versículos en una pantalla, pero la gente me está leyendo. La gente me está leyendo, así como te va a leer a ti, así como nos va a leer a todos. Sirvámonos unos a los otros. Ese es nuestro propósito. Que la gente diga: mira, este tipo dice que ama a Dios. Qué interesante este par de cosas que he visto de él. ¿Así será Dios? ¿Así será amar a Dios? ¿Cómo me gustaría
Con eso somos suficientes, amados. Con eso lo hemos servido. Con eso acabamos de romper la barrera que hay entre una persona y Cristo. Y estamos ayudando a que la creación se reconcilie con Cristo. Porque cuando todos seamos uno en Cristo y Él uno con el Padre, una sola voluntad prima, la voluntad del Padre, y estamos volviendo al estado original. Y eso es lo que Él quiere. Esa es la contribución que nosotros podemos hacer, porque de esa contribución vienen muchas añadiduras con certeza. Si ellos te pueden leer con certeza cuando necesiten algo, seguramente vas a ser una de las personas a las que consulten, a las que se acerquen, a las que pidan consejo. Y tu contribución puede ayudar sirviendo en amor a otros. Que nos lean. Que nos lean. Hemos sido llamados a libertad para que puedan leernos. Primera de Corintios 10:24. Ninguno busque su bien, su propio bien, sino el del otro. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿La conciencia de quién? La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Cuando alguien te dice, no comas porque sabes que esto de aquí no está bueno que se haga, pero para vos está bueno, porque disiernes que tienes libertad para hacerlo, pero por causa de la conciencia del otro, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Por amor, amados. ¿Saben qué? No seamos tropezaderos ni a judíos, ni a griegos, ni a gentiles. En un caso, no nos abstengamos de nada. Esta posición religiosa muchas veces, no, yo no puedo bailar porque resulta ser que amo a Cristo. Por Dios, estás entre medio de gentiles que vean un cristiano que hace las cosas normal, común, ministrales. No ministres religión, ministra vida. Eso te está diciendo, no seas tropezadero a los gentiles, pero tampoco por causa de que tú disiernes y que puedes ver cosas, no hagas cosas que lo puedan perjudicar, que lo puedan dañar. No hagas cosas que lo puedan dañar. Siempre esta libertad debe ser usada pensando en el otro. Tenemos la libertad de hacerlo todo. Cuando uno discierne que hay madurez en el espíritu, podrá hablar y podrá hacer cosas. Y no estoy hablando de salirse de lo que el Señor espera como fruto. Podrá hacer cosas que por ahí en otro ambiente es mejor no hacerlas. Por causa del otro, no por causa de uno. Porque dice esto, ¿acaso tu conciencia va a ser juzgada por el otro? No, no va a ser juzgada, pero nada hagas solamente pensando en tu propio bien, sino en el del otro. Esto nos encarga el Señor para que podamos discernir cómo comportarnos, para que esto que lea el mundo sea una lectura que edifique. No nos hace más ni menos muchas cosas, pero si ayuda a edificar, por cierto, contribuye al propósito. Y no estoy hablando solamente de cosas de la tierra, banales como diversiones, no, amados. ¿Qué ministras tú cuando tienes problemas? ¿Qué ministramos cuando tenemos problemas? Por ahí en un ambiente de madurez en el espíritu yo podré compartir, abrir mi corazón y verdaderamente exponer como para recibir un consejo. Pero si yo, que amo a Cristo, en lo cual yo quiero que lean a Cristo, cuando yo tengo un problema soy el primero que está en la lona y la gente más bien me está diciendo, oye, pero no te pongas así. ¿Saben qué? Estamos ministrando otra cosa.
Por causa de ellos. Por causa de ellos. Muchas veces vamos a necesitar volver a estar en amistad con Él. Por esto no. Muchas veces nos gusta leer esto a nosotros solamente como pequeños placeres, cuando uno sale a la calle, cuando uno va a una fiesta, no. Estamos hablando del día a día. ¿Qué estamos ministrando con nuestras actitudes? ¿Qué es lo que estamos mostrando? ¿Qué es lo que estamos comiendo delante de otra gente? ¿Estamos comiendo vida? ¿Ellos nos ven comiendo vida? Y por amor a esa gente muchas veces va a ser una campana que suene y dice: oye, volvé en amistad con Él. No puedes seguir ministrándole esto al mundo. Hablas de Cristo y estás deprimido. Hablas de Cristo y estás desesperado. Hablas de Cristo y estás afanado. Y somos seres humanos, por supuesto, necesitamos de su gracia, porque todo esto es hecho en su fuerza, pero es entendiendo cómo nosotros tenemos la libertad para habilitar ese camino u otro. Si nosotros vamos a esperar solamente que un carro me recoja, me lleve al tercer cielo y me diga: oye, no hagas esto, y después devolverme inmediatamente a esto, amén por el Señor que puede hacerlo, pero les aseguro que no es la manera en la cual Él nos ha llamado a hacer esto. Él nos ha llamado a entender lo que portamos, a que esto crezca, y a que cuando ese camino en nuestra libertad se está saliendo de a donde nosotros tenemos que ir, volvamos hacia atrás. Volvamos hacia atrás y volvamos en amistad con Él, a entender lo que tenemos. Muchas veces, porque el primer provecho es para nosotros, amados, como dice su palabra, pero también muchas veces por causa de otros. Por causa de otros. Por el testimonio de ser cartas leídas que otros van a ver por donde nosotros andamos y lo que hablamos. Romanos 6:18. Por tanto, y libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia. Por causa de otros, por causa del amor que Él nos tiene, por causa del llamado que hemos sido a hacer. Hemos sido libertados para ser siervos de la justicia. Servidores de la justicia. Qué llamado más hermoso. Semejante obra a Él le plació que fuera revelada al mundo por la locura de la predicación. O sea, a Él no le plació un día hacer milagros en las plazas, aparecer visiblemente, que vuelva a bajar Cristo, que se manifieste el Espíritu Santo y congregar a miles de personas y decir: yo he resucitado, por esto tienen que creer. No, ¿saben qué? A Él le plació que la locura de la predicación, lo que nos entregó a cada uno de nosotros, por nuestra boca lo van a conocer. Por nuestra boca, por nuestros actos, por nuestro servicio. Por eso lo van a conocer. Así a Él le plació. ¿Por qué? No lo sé. Por ahí algún día le podemos preguntar: Señor, ¿cómo se te ocurrió semejante locura? Si lo perfeccionaste todo, lo hiciste todo. Era unas 2000 venidas y te aseguro que se convertían todos de un saque. Él conoce nuestros corazones y sabe que milagros no cambia a la gente, solo el crecimiento de la vida en Cristo. Y el crecimiento de la vida en Cristo se da en tanto en cuanto constantemente ellos puedan seguir leyendo a Cristo en la gente y creciendo en la vida que Él porta a través de sus hijos que aman que sus hermanos sean levantados, porque entienden que esto es hasta que todos lleguemos a la estatura, a la altura y a la profundidad del conocimiento de Cristo Jesús. Ese verdaderamente es el estadio al cual Él nos quiere llevar. Por eso somos siervos de su justicia, porque tan grande obra está puesta en nuestras manos para poderla mostrar al mundo. Por tanto, Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley,
la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Perseveremos. Ya entendemos cuál es la ley de la libertad. Ya entendemos a qué libertad Él nos ha llamado. Ya entendemos que esa vida dentro nuestro va a seguir el camino que yo elija. Porque Él me lo dio así, por amor. Por amor también. Nobleza obliga a nobleza, dice un viejo dicho que se hace en los pactos o en los tratos. Amor obliga amor, amados. Amor obliga amor. Por amor nos ha dado todo esto para que hagamos. Por amor. Perseveremos. Porque no es de un minuto a otro. El crecimiento de la vida en Cristo depende de nuestra perseverancia, de cuánto sigamos buscando al Señor, sigamos buscando su palabra, volvamos a estar en amistad con Él y vuelva a renovarse ese proceso en el cual la vida de Cristo se va volviendo cada vez más robusta en nosotros y se expresa con toda potencia, sin necesidad siquiera de hablar. Volvamos a hacerlo una y otra vez, perseverando en esta ley de la libertad, porque si no nos convertimos en oidores olvidadizos. Oímos y si no tomamos las medidas, amados, esto es como ir a la universidad o ir al colegio. Si yo voy a una clase, me falto 5 clases y quiero después dar un examen, pero además después que ese examen, esa materia me sirva para el resto de mi vida, qué complicado hacerlo así. Qué complicado y cuánta probabilidad de que no lo logremos. Oigan, hemos tomado muchas responsabilidades del mundo que es ministrado por hombres y hijos de hombres con tanta responsabilidad. Nos afligimos, nos pasamos horas, estudiamos, llamamos, investigamos. Y para las cosas de Dios, que el Espíritu Santo lo haga. A ver si es poderoso. En muchas cosas, con una irresponsabilidad propia de cuando éramos niños en la fe. Que no entendemos la responsabilidad. Pero cada vez que nuestros ojos son abiertos, que podemos ver con mayor claridad, somos conscientes de que tenemos una responsabilidad para con esa vida. Y la seriedad con la cual hemos sido enseñados por el mundo, imagínense, sirve también para este caso. Con esa misma seriedad, tomemos las cosas del Señor, perseveremos en ellas, sabiendo además que en una clase universitaria o de colegio el maestro queda en el aula. En esta clase el maestro va con nosotros a donde vayamos, lo tenemos adentro. Es como si lo tendríamos en un podcast en el teléfono, que lo podemos escuchar cada minuto que querramos, así, pero más inteligente todavía, porque él se activa aún aunque yo no se lo pida, aún aunque yo no lo busque. Y suenan las alarmas y nos enseña a través de su palabra dónde tenemos que ir para atrás, para volver en amistad con Él, para no usar mal la libertad a la cual Él ha sido llamado, que ha sido pagada a precio de sangre. Y nos invita a seguir perseverando, a seguir, porque ahí es donde está el fruto. Entonces nos volvemos hacedores de la obra. No nos volvemos hacedores de la obra porque yo voy a hacer las cosas. No es un tema de presionarnos, no es un tema de nosotros mismos decir, no, es que como ese hace, yo no puedo, nunca voy a poder con esto me domina. No, es un tema en nuestra voluntad. Es un tema de disponernos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tu camino resplandecerá la luz. ¿Cuál es nuestra parte? Determinarnos, permanecer,
El resto lo hace Él. Él es la luz. Él es el camino, la verdad y la vida. No necesitamos nosotros ahí intervenir gimiendo para dar un fruto, porque ya somos de la naturaleza que va a dar el fruto indicado. Pero necesitamos determinarnos por ello, siendo hacedores de la palabra, seremos bienaventurados en lo que hacemos. El Señor podrá ver el fruto al cual nos ha llamado a dar. Y amados, el primer bienaventurado con dar ese fruto somos nosotros mismos. No lo dudemos. No lo dudemos. Y entendamos que ese fruto va a producir en nuestras generaciones un aumento de luz, que es el mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos y a la siguiente generación. Dejarlos en un estadio de más luz con respecto a las cosas del Señor. Que no pasen lo que nosotros hemos pasado. Que no pasen lo que nosotros hemos pasado por falta de luz. Seamos responsables para dejar a nuestros hijos eso que Él nos está llamando a hacer. Esa es la bienaventuranza, cumplir su propósito, pero también que nuestras siguientes generaciones crezcan en un ambiente de mayor luz desde donde nosotros llegamos, así como en otras cosas. Uno como padre, uno como madre dice: hasta aquí llegué, desde aquí que mis hijos vayan hacia adelante. Es lo mismo en el espíritu. ¿Por qué tendría que ser diferente? ¿Por qué tendríamos que decir hasta aquí llegué en lo profesional, en lo empresarial, mi hijo en lo espiritual que parta desde cero? No tiene sentido. No tiene sentido. Integralmente, cuerpo, alma, espíritu, hemos sido llamados a dar fruto en bienaventuranza por amor de su nombre, por entender lo que Él hizo, por entender lo que eso impacta en nosotros y porque somos agradecidos con la libertad con la cual Él nos ha hecho verdaderamente libres. No tenemos ya un solo camino, que es el camino de muerte, porque al final tenemos una naturaleza caída y todos al final vamos a terminar obedeciendo a la carne. Ya no, amados. Esta es la buena nueva del Evangelio. De Belén salió un Salvador y Redentor que vino a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea tenga vida y vida en abundancia.